Hola, ¿cómo te va, David? Hola a todos, ¿cómo están por allá? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy Nuevamente te bien, tenemos gracias en acá. nuestro programa acá, Enigmas. Acá estamos con Ricardo. Y bueno, gracias por aceptar nuestra invitación. Sí, un gusto, voy a conversar con ustedes nuevamente. Un gusto también de poder hablar con Ricardo, así que les mando un fuerte abrazo a ambos y a toda la gente que nos está escuchando. David, ¿cómo te va? Un gusto, buenas noches. Ricardo desde Argentina. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, antes que nada te pediría que nuevamente nos repitas dónde estás trabajando, cuáles son tus pergaminos, así ponemos en contexto a nuestros oyentes. Sí, mi nombre es David Rebolledo, yo soy astrónomo del observatorio ALMA. ALMA es un radiotelescopio que está ubicado en el norte de Chile, cerquita ahí del límite entre Chile y Bolivia. Y es un super telescopio que observa todo tipo de cosas, planetas en formación, agujeros negros, el proceso de formación estelar, que es electromagnético. Yo soy doctor en astronomía de la Universidad de Illinois de Estados Unidos y actualmente me desempeño como astrónomo de operaciones del observatorio ALMA. Ese es más o menos mi recorrido profesional. Maravilloso, maravilloso. ¿Cuánto hace que trabajas ahí? En ALMA ya voy a completar los 4 años, llegué en 2017, y ahora en unos 10 días más cumplo 4 años trabajando en el observatorio. Así que casi el aniversario de trabajo ahí en el observatorio. Ah, mira. Bueno, yo te quiero hacer una consulta, no te quiero tomar mucho tiempo, pero bueno, antes que pasemos al otro temita que yo te quería consultar, quería preguntarte cómo está el tema, en qué sentido han avanzado después de la fotografía del agujero negro. Sí podés ser medianamente breve, ya lo hemos hablado al tema, pero como para saber dónde estamos hoy en día o hacia dónde vamos. Sí, los datos con los que actualmente se están trabajando y se están publicando estudios son los datos que se tomaron en 2017, así que son datos bastante antiguos ya, pero como son tan complejos de trabajar, generalmente los equipos se demoran un poquito más en procesarlos. Este año, en marzo del 2021, se publicó, se usaron los mismos datos del 2017 que se usaron para publicar la imagen del agujero negro que se hizo pública el 2019, o sea, ya llevamos un par de años ya. Con los mismos datos también tenían datos de los campos magnéticos, que son súper importantes para entender cómo se comporta la física en el centro o alrededor del agujero negro. Dentro del agujero negro no sabemos muy bien qué ocurre, así que las observaciones que se obtienen, la imagen del agujero negro que se hizo pública el 2019 corresponde al gas que orbita alrededor del agujero negro. Que esta imagen como una dona, no sé si la gente por ahí lo vio, pero es como una donut, que tiene así como una manera, un hoyo al medio, y el agujero que está al medio, esa sombra que está al medio, donde está el agujero negro. Estamos hablando del agujero negro M87 siempre, ¿no? Claro, el agujero negro supermasivo que se detectó en la galaxia M87, pero sí, exactamente, es el único que hemos sacado hasta ahora, porque es muy grande, y es por eso que es el único que hemos podido observar directamente. Este año se avanzó, se publicó un estudio que habla acerca del comportamiento de los campos magnéticos cerca del agujero negro, el mismo gas que se publicó en 2019. Y esto es súper importante porque aún hay mucho desconocimiento acerca de cuál es la física, cómo se comporta la teoría de la relatividad de Einstein cuando tú aplicas campo magnético, electrodinámica, etcétera. Solamente hay teorías y uno puede sacar ecuaciones, hacer simulaciones, pero datos reales de cómo ocurre no han existido, y explicó el mismo que publicó la imagen en 2019, sacó un estudio con los campos magnéticos y ahora los equipos teóricos están trabajando en esos datos para poder compararlos con simulaciones y descartar escenarios teóricos que van en dirección contraria a lo que muestra los datos. Así que eso se publicó en este año, y para el próximo año el mismo equipo sigue observando el agujero negro de M87 para seguir sacando mejor datos, mejor imágenes, y así mejorar nuestro conocimiento de estos objetos que son tan misteriosos, ¿no? Muy bien, está bueno. Hay un cometa, el cometa Bernardinelli-Bernstein. ¿Está bien? ¿Es ese?
Sí, es un cometa, ya estaba viendo un poco estos días, porque Ricardo me dijo que quería hablar un poco de este tema. Sí. Sí, es un cometa que fue descubierto de manera bastante accidental. Estuve mirando un poco la historia detrás del descubrimiento, y se hizo, de hecho, acá en Chile, en un observatorio que está acá en el norte de Chile, un telescopio óptico, un estudiante de doctorado que estaba observando otras cosas, estaba observando objetos que se llaman los o sea, objetos que están más allá de la órbita de Neptuno, transneptunianos. Ajá. Y al hacer su tesis de doctorado se dio cuenta de que había un objeto que aparecía en las fotos que sacaba del cielo que no correspondía a lo que él estaba buscando, y se dieron cuenta de que en realidad era un cometa. Y cuando calcularon el tamaño estimado, aproximado de este objeto, se dieron cuenta que era un cometa bastante grande. Ellos calcularon aproximadamente entre 140, 150 kilómetros o incluso más de tamaño. Para que tengan una idea, los cometas conocidos tienen unos cuantos kilómetros, incluso menos. Este tiene 150 kilómetros. Yo estaba mirando hoy día, jugando un poco con Google Maps y viendo el tamaño de la ciudad de Buenos Aires, y más o menos el doble de la ciudad de Buenos Aires, más o menos el tamaño de este cometa. Entonces es bastante gigante, uno de los más grandes que se ha descubierto. Estudios más recientes, esa detección fue así, varios años atrás, fue como el 2000, creo que fue como por ahí por el 2015, 2017, que se descubrió este cometa, y el nombre que tiene es en base al apellido del estudiante de doctorado y de su supervisor en Estados Unidos. Este cometa está muy lejos todavía, y de hecho en el punto más cercano a la Tierra va a pasar más o menos por la órbita de Saturno. Para darle una idea, la distancia entre la Tierra y el Sol, que es una medida de distancia que nosotros usamos, que son 150 millones de kilómetros, Saturno está más o menos como a 10 veces esa distancia, más o menos, y este cometa en su punto más cercano va a pasar 11 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Entonces va a pasar muy muy lejos, pero va a permitir estudiarlo de manera súper detallada, como ya sabemos que existe, ya sabemos que va a pasar cerca. Lo vamos a poder estudiar de manera más detallada, porque se demora mucho en transitar, se demora años en transitar. En su punto más cercano recién va a ocurrir el 2031, entonces tenemos largos 10 años para prepararnos con telescopios, con estudios, para poder observar este cometa de manera muy detallada, y así poder entender cómo por ejemplo, los componentes químicos que tiene este cometa, y eso nos va a decir más o menos los componentes que existían en el momento que se formó el sistema solar. David, eso yo creo que es lo más importante. Claro. David, para tener una idea, ¿qué significa que algo sea un cometa? ¿Qué condiciones cumple? Sí, en el sistema solar existen roquitas, que son los meteoritos, que generalmente orbitan entre o asteroides que están entre las órbitas de Marte y Júpiter. Hay un cinturón que se llama cinturón de asteroides, que son roquitas muy pequeñitas. Esos son los asteroides que, si se acerca uno a la Tierra, se convierte en una estrella fugaz y que se llama, son meteoritos. Sí. Hay otro tipo de objetos que son los cometas, que son objetos que vienen de los confines fuera del sistema solar, que están compuestos principalmente de roca y de hielo. Esa es su principal característica. Son como grandes bolas de hielo que, al acercarse al Sol, el Sol les empieza como a sacar el material que está en la superficie, y es por eso que se les genera esta colita. Por eso se llaman cometas, sí, que son muy distintos a los meteoritos, que son rocas sólidas, ¿no? Los cometas son una combinación entre gas, hielo y metales, y es por eso que se les aparece una cola muy importante. Ahora, el Berdanelli-Bersky, este cometa, es también peculiar porque está súper lejos, y a los cometas les sale una colita cuando están más cerca del Sol, porque ahí es cuando el Sol ejerce mayor influencia y empieza a sacar material y se genera la cola. Este cometa, a la distancia que ya está, que es más o menos la distancia donde está Neptuno ahora, ya tiene una cola, ya tiene una pequeña colita, ya le está saliendo una pequeña colita. Eso significa que
que hay algo químicamente distinto en este cometa que está intrigando a los astrónomos, porque se espera que los cometas les salga una cola como están más cerca en su órbita, como están más dentro del sistema solar, por ahí por la órbita de Marte o la órbita de la Tierra, cuando ya están más cerca del Sol. Sí. Esto, a la distancia de Neptuno, que está mucho más lejos, ya tiene una pequeña cola, y eso a los astrónomos ya los tiene bastante intrigados. Te consulto, ¿ellos sospechan o ustedes sospecharían de que hay algún componente diferente a todos los observados? Exactamente, que tiene algún componente químico, alguna estructura distinta en su superficie, que hace que al estar tan lejos, de igual manera la influencia del Sol disminuye a medida que uno se aleja del Sol, ¿no? Y estamos hablando de distancias muy, muy lejanas. Si ya a esa distancia el cometa presenta una cola, significa que hay una diferencia física en su composición química o en su estructura en la superficie, que hace que el material se empiece a desprender sin necesidad de estar tan cerca del Sol. Así que eso es bastante curioso. ¿Y se calcula que cada 10 años va a pasar por nuestro sistema solar? No. Este objeto, creo que la última vez que pasó por la Tierra fue hace 3.500 millones de años, algo así. Epa. Entonces tiene una órbita muy lejana. Entonces pasa 7.500 millones, no, hace como un poquito más de 3 millones de años más o menos. Ahí YouTube le puso unos otros demás. Son órbitas muy extendidas, entonces se demora millones de años en dar una vuelta este cometa. ¿Y estos 10 años que va a pasar ahora? Ahora va a pasar dentro de 10 años, en el 31. El 31 va a estar en su punto más cercano a la Tierra. A eso me refería yo en el 2031. Ya está entrando el sistema solar. Lo que pasa es que se demora mucho en avanzar. Entonces, desde su posición actual, que es cerca de la órbita de Neptuno, hacia su punto más cercano, que va a estar cuando está cerca de la órbita de Saturno, van a pasar 10 años. Y ahí después se va a demorar 10 años más en salir del sistema solar, claro. Y ahí luego se va a ir a los confines de fuera del sistema solar, y eso va a demorar millones de años en volver a pasar por acá. Así que esta es nuestra única oportunidad. Es la única oportunidad en que lo vamos a ver y que se pueda llegar a visualizar. ¿Ustedes con los telescopios lo van a poder visualizar? Exactamente, sí. Yo creo que muchos telescopios, incluyendo ALMA es súper potente. Sí. Van a empezar muchos astrónomos van a empezar a solicitar tiempo en observatorios para poder hacer un seguimiento de este cometa a medida que se va acercando más a la Tierra. Y ahí vamos a poder tener una idea más acabada de su tamaño. El tamaño que tiene, que se estimó en un principio, eran 350 o 200 kilómetros, pero como les contaba yo, este cometa está sufriendo efectos por efectos de los vientos solares. Por lo tanto, su brillo aumenta, y el brillo es lo que uno usa para calcular su tamaño. Entonces, yo creo que el primer cálculo estuvo un poquito sobreestimado, y yo creo que en los próximos años vamos a recibir información de que el cometa no es tan grande como se estimó en un principio, pero aún así yo creo que va a ser uno de los más grandes que se ha detectado hasta ahora. Sí. David, antes que pasemos al otro tema del que íbamos a hablar, te quería consultar si tenés una opinión formada acerca de otro cometa, de otro visitante que hemos tenido. Quería saber qué opinión tenés vos, el Oumuamua. ¿Qué opinión te merece? Sí, claro, la última vez que conversamos creo que también comenté esto. Sí, eso fue un objeto peculiar, porque no es un objeto que se haya formado, por lo que recuerdo, en el sistema solar. Era como, entre comillas, un visitante externo al sistema solar. Sí. Para darle una idea a la gente que nos está escuchando, el sistema solar se formó de una nube de gas y polvo que colapsó por la fuerza de la gravedad, y se formó el Sol y se formaron los planetas posteriormente. Pero empiezan a quedar unos escombros que no formaron parte de ningún planeta, de ningún meteorito, y eso queda ahí orbitando de distintas maneras alrededor del sistema solar. Este objeto que pasó cerca del Sol era un objeto que venía desde afuera del sistema, que no tenía manera de haber sido formado acá en el sistema solar. Y sí, pasó, se observó, se detectó como cualquier otro objeto orbitante,
La única peculiaridad que hizo que empezaron a haber muchas teorías acerca de que podía ser creo que me acuerdo que podía ser una nave que andaba una sonda, decía. Sí, era porque nosotros conocemos las órbitas de los objetos cuando uno aplica la teoría de la gravedad, ¿no? Cuando uno aplica la gravedad sabe las órbitas de los objetos, porque eso dicta los movimientos de los cuerpos en el espacio. Entonces uno predice cuánto se va a demorar, por dónde va a ir, etcétera. Y este objeto cuando ya pasó cerca del Sol y se empezó a alejar, uno predice que se tiene que empezar a mover cada vez más lento. Este objeto empezó a moverse cada vez más rápido. Entonces había una discrepancia entre lo que esperábamos y lo que hacía este objeto. Y obviamente eso activa muchas teorías, muchas conjeturas, pero lo primero que uno tiene que pensar es frío y aplicar la ciencia. Y este objeto tenía una forma un poquito alargada, ¿no? Era como bien alargadito. Y el Sol, la influencia del Sol no solamente en radiación, sino que también aplica de cierta manera momentum a través de la radiación, y eso empuja los cuerpos, y nosotros lo sentimos. Por ejemplo, nuestro campo magnético sufre por este efecto del Sol. Y este objeto es como que el Sol estuviera como empujando a poquito en la espalda para que se acelerara y para que empezara a moverse más rápido. Y yo creo que esa es una de las teorías más aceptadas hasta el momento de por qué este objeto empezó a acelerar cuando se empezó a alejar del Sol, en vez de desacelerar, o moverse más lento. No fuimos capaces de sacar más conclusiones porque ya el objeto se empezó a ir y no había mucho más tiempo para poder examinarlo. Y yo creo que esa es más o menos la teoría más acertada. Yo creo que el efecto de los vientos solares que empuja a los cuerpos y los acelera a medida que se van alejando. Es la teoría más científica, porque hay otros científicos que piensan que puede ser algo que fue mandado, digamos, como algo artificial, ¿no? Algo hecho, fabricado. Hasta por lo menos astrónomos que yo conozco, ninguno ha dicho eso, digamos, soportado esa idea, digamos, de que sea un objeto externo. Esto no significa que pudo haber sido, digamos, uno tiene que estar abierto a cualquier cosa, pero generalmente en ciencia uno trata de buscar la respuesta que más apega, a lo que sabemos nosotros con respecto a las teorías y a la evidencia científica. Ahí hay un físico que por ahí lo escuchaste nombrar, Avi Loeb, ¿no? Que él está con esta teoría de que esto es algo que viene de afuera y que él calcula que es como una sonda que pudieron haber mandado, como nosotros mandamos a esa nave que está todavía cruzando el espacio, que iba con el disco y con un mensaje por si alguna civilización llegaba a lograr contactar con esta nave, ¿no? Digamos, como una sonda. ¿El Voyager decís vos? El Voyager. Sí, claro, se pueden hacer conjeturas, pero no se pueden poner teorías sobre la mesa, pero no dejan de ser eso, ¿no? Una simple conjetura de que pudo haber sido. Pero mientras no haya evidencia de que haya sido una nave, más allá de que alguien lo dice. Ahora, cuando un científico dice algo, esta es una cosa súper importante, cuando un científico dice algo, no significa que eso sea verdad. Muchas veces la gente, cuando dice el tal científico dijo tal cosa, por lo tanto es verdad. No, la ciencia es distinta a los científicos. Los científicos podemos cometer errores y a veces los científicos podemos tener ciertos sesgos hacia ciertas direcciones. Entonces, pero la ciencia siempre busca la verdad, ¿no? Entonces, cuando a veces yo tengo discusiones con personas acerca de fenómenos ovni o fenómenos, yo cuando tuve varias discusiones con gente que creía que la Tierra era plana, etcétera, siempre usaban el argumento de que tal científico dijo tal cosa como argumento de la verdad. Si un científico diga algo, no significa nada. Yo ahora les puedo decir a ustedes que
yo, astrónomo David Rebolledo, observó un ovni que bajó a mi casa y me llevó a pasear por Saturno. Sí. Eso no significa nada. Si es que yo necesito mostrar evidencia de lo que estoy diciendo. La evidencia es lo importante más que lo que uno dice. Y no hay evidencia que esto haya sido una nave de ningún tipo. Si lo dijo un científico, no significa nada mientras no tenga evidencia de eso. Claro, siempre se pide evidencia para una cosa y para la otra. Exacto. Como dijo Carl Sagan, los grandes, qué sé yo, exclamaciones requieren grandes evidencias. Exacto, y necesitan grandes pruebas. Exacto. David, bueno, yo ahora te quisiera molestar de nuevo y quería escuchar tu opinión acerca de esta nota que salió en algunos medios y estuvimos hablando, vos me la pasaste también muy amablemente, acerca de el lugar donde aterrizó la última nave o sonda, no sé cómo se denomina, que envió la NASA, la que aterrizó en Marte, que se llama Perseverance, en un cráter. Y me gustaría que vos nos comentes la característica de este cráter donde aterrizó. Sí, el Perseverance es un proyecto que es de más de 2.000 billones de dólares, así que es un proyecto bastante caro. Tiene dos objetivos principales. Uno, confirmar de que en Marte, tratar de confirmar de que en Marte en algún momento hubo agua o vida por consecuencia. Y segundo, sacar muestras del lugar para poder analizarlos químicamente, ¿no? Entonces el lugar que se eligió para que descendiera esta sonda fue elegido de manera muy de manera no aleatoria, sino que tuvo una razón científica muy importante, y el lugar que se eligió fue este cráter, el cráter G0. ¿Cómo se llama el cráter? Y alrededor de G0 o G0 con J. Uh-huh. Este cráter, existen satélites que están orbitando Marte y están sacando fotos de alta resolución desde arriba, y las fotos mostraron que este lugar tenía ciertas muestras de que quizás hubo un lago ahí, porque también hay ciertas estructuras en el suelo de Marte, en ese sector, que muestran una estructura tipo delta, es decir, que un río llegó o llegaba a ese cráter que probablemente era un lago. Entonces ese lugar se eligió, aterrizó o amartizó, como ustedes quieran decir, el Perseverance ahí. Sí. Y empezó a sacar fotos como loco, y una de las fotos que se revelaron hace una semana atrás, pero sí me parece interesante comentarlo, confirma definitivamente lo que ya muchos sospechaban, es que claramente había un cuarto de agua en el cráter, porque se pueden ver los sedimentos que solamente se pueden producir por la presencia de algún río o de algún lago en ese momento. O sea, en ese momento, estoy hablando en ese momento hace millones de años atrás, o miles de millones de años atrás. Se estima que Marte se evaporó el agua de Marte hace 3.500 millones de años atrás, entonces hace mucho tiempo atrás. Pero el agua deja su marca en la superficie. Y este cráter, en las fotos que mandó Perseverance, muestra estructuras que tienen que ver con sedimentos unos sobre otros. Son como unas capitas en la Tierra que están unos sobre otros. Quizás, no sé, ustedes en Argentina, como son un país tan grande, además que tienen lugares donde hay como tipo cañón, donde uno ve estas como capitas que siguen hacia abajo en la Tierra. Eso solamente se produce a través de los movimientos acuáticos que hacen que sedimentos se vayan montando uno arriba del otro con el tiempo. El agua se fue, pero los sedimentos quedaron y las estructuras sedimentarias quedaron. Y eso se puede ver claramente en el cráter en distintas partes. Y ahora el Perseverance se va a dirigir a donde está el delta, la forma de delta donde está el río, para poder seguir confirmando de que realmente había un río que llegaba hacia el agua. Esto me parece súper importante porque ya, como les contaba, ya había una gran sospecha casi confirmada de que en Marte había agua líquida hace mucho tiempo atrás, pero con estas imágenes se termina por confirmar de que antes era una pregunta casi confirmada, ¿no? Ahora está completamente confirmado. Marte tenía agua líquida en forma de lago, que tenía ríos corriendo hace 3.500 millones de años atrás, y quién sabe, ¿no? Uno empieza a volar la mente y uno empieza a pensar, quizás había agua, había seres, había cosas en Marte,
mucho antes de que hubiera ese tipo de seres, por ejemplo, en la Tierra, ¿no? En la Tierra se demora un poco más. Uh-huh. En Marte, como es un planeta más pequeñito, se enfrió más rápido, por lo tanto, el agua se volvió líquida antes que en la Tierra. Bueno, digo, la sospecha de que hubo agua era tan grande que pudieron hacer aterrizar esta sonda justo en el lugar que necesitaban. Exacto. El lugar lo tenían completamente planeado por las fotos que ya tenían de Marte. Marte es el planeta más estudiado del sistema solar por lejos. Entonces tenían una imagen completa de la superficie de Marte porque hay satélites que están constantemente fotografiándolo. Y a través de esas imágenes se dieron cuenta de que en esa región, debido a la estructura de la superficie en esa parte del cráter y en los alrededores, se sospechaba con bastante certeza de que había evidencia de que ahí pudo haber existido un lago y un río. Y ahora con las fotos en el sitio, en el suelo marciano, ahora se puede confirmar a través de estas imágenes fabulosas que se pueden ver acerca de las estructuras sedimentarias que antes no se podían porque uno está sacando una foto desde arriba, ¿no? Ahora se puede ver la profundidad, se puede ver la estructura, se puede calcular un potencial, una potencial profundidad del lago que puede existir, ¿no? Y se corrigió algunos cálculos que habían antes con fotos satelitales. Ahora creo que el lago es un poco más profundo de lo que se sospechaba antes, o fue más profundo de lo que se sospechaba antes. Así que esto va a ayudar a seguir entendiendo y comprendiendo quizás cómo fue Marte hace 3.500 años atrás. Quizás era un planeta habitable, quizás un planeta con una atmósfera decente, como la que tiene la Tierra, y quizás había vida. Esto es el primer paso, ¿no? Nos quedan décadas y décadas de mandar más y más. Van a ir personas a Marte en el futuro que van a empezar a seguir qué sé yo, excavando Marte, a ver si pueden encontrar algún tipo de aquí no estoy mandando el carril, pero quizás encontrar evidencia, qué sé yo, de fósiles o cosas así que algo existió en Marte hace claro. miles de años atrás. El tema sería que en algún momento aparezca el resto de alguna estructura o de alguna construcción. Eso ya sobrepasaría no solo el encontrar agua, sino que daría una pista como muy certera, muy como que llegara a un punto de lo que se está buscando desde hace años, que haya habido vida en algún lugar del sistema solar. Sí, bueno, estructura, ahí estamos, ya nos pegamos un salto un poco más grande porque ahí estamos hablando de vida inteligente, ¿no? Sí. Si es que hubo una civilización, eso ya es un poco más difícil, pero podemos encontrar, por ejemplo, algún tipo de fósil, ¿no? De algún cuerpo que quedó ahí enterrado, y se puede encontrar como lo hacemos ahora nosotros con los dinosaurios, con cuerpos o con seres que vivieron hace millones de años atrás, que lo podemos encontrar estampados en las rocas, por ejemplo. Seres primitivos que quedaron ahí estampados con fósiles. Eso ya sería espectacular si encontramos algo en Marte, porque sería la confirmación de que Marte tuvo vida. Y eso es lo que se busca. Vida inteligente o como una civilización, eso ya es muchísimo más complejo. Claro. Y yo dudo que en Marte logramos encontrar eso, pero bueno, vamos a saber, hay que seguir buscando. Es decir, que donde hay agua hay vida, aunque sea unicelular, pero existe vida. Debiese existir vida, sí. Así nos ha enseñado nuestra experiencia aquí en la Tierra, ¿no? Pero no significa que sea la única. Claro. Nuestra visión de dónde se produjo vida es bastante limitada, ¿no? En base a nuestra experiencia. Pero se han detectado ejemplos de organismos vivos que viven en lugares muy adversos. Sí. Y que podrían progresar en lugares que son bastante más adversos que en agua. Pero si hay agua, existe una gran posibilidad de que se haya desarrollado algún tipo de vida unicelular, pluricelular, etcétera. Así que sí, si hay agua, eso es un gran paso hacia esa dirección, diría yo. Y actualmente la sonda esta, la Perseverance, encontró vestigios de agua líquida hoy en día, en la actualidad, porque yo había escuchado una nota de que se calculaba que había agua subterránea. Sí. A unos metros. El Perseverance no. El Perseverance no.
el agua que queda en dirección hacia los polos. La atmósfera de Marte es mucho menos densa que la Tierra, por lo tanto la presión ambiental es mucho menor. Eso significa que el agua en la superficie se evapora, no puede estar en estado líquido. La única manera para que el agua esté en estado líquido es que tiene que estar debajo de la Tierra tiene que estar subterráneo, porque hay más presión, y la presión hace que el líquido, hace que el gas se vuelva líquido, ¿no? Y hay observaciones satelitales que están haciendo algún tipo de mapeo con eco y mandan ondas sonoras hacia el suelo, y van buscando lo mismo que se hace aquí en la Tierra muchas veces cuando se hacen búsquedas de napas subterráneas, que se usan ciertas tecnologías. Lo mismo lo hace en Marte, y se encontró en un lugar donde potencialmente la profundidad, se hace un mapeo profundo de unos cuantos metros, y se dieron cuenta de que la densidad, que uno puede calcular una densidad del material que uno está mapeando hacia abajo, tenía características líquidas, por lo tanto era una sospecha de que ahí había agua líquida. No se ha confirmado, todavía no se ha excavado, no se ha sacado el percebe no se ha encontrado agua líquida hasta el momento, pero sospechamos de que si se confirma lo que se detectó antes a través de mapeos satelitales, en otras partes de Marte perfectamente pueden haber otras capas subterráneas de agua que todavía existen y que no se evaporaron, digamos, que están bajo la superficie. Así que en esa dirección también yo creo que va a ir la investigación, tratar de encontrar lugares donde pueden haber capas subterráneas de agua, y eso también puede ser relevante para las futuras civilizaciones, ¿no?, que se vayan a instalar en Marte. La gente que se vaya a vivir allá tiene que llevarse el agua desde acá, o fabricarla de alguna manera allá en Marte. Entonces sí que existen napas subterráneas disponibles cerca de los polos. Va a tener que diseñarse de alguna manera para poder extraerla y transportarla, no hacia el Ecuador. El Ecuador de Marte es más o menos más parecido en temperatura a la Tierra. Los polos son súper fríos, así que probablemente no exista civilización que se vaya a querer vivir en los polos. Se le van a quedar más o menos en el Ecuador de Marte a vivir, y van a tener que transportar el agua hacia ese sector. ¿Y la presión atmosférica, es decir, se puede vivir en Marte porque hay oxígeno, no? No. En la superficie de Marte es imposible vivir. Los componentes de la atmósfera tienen muy poco oxígeno, tienen más monóxido de carbono, y es muy tenue, entonces ni siquiera uno podría estar sin un traje. Entonces lo único que se puede hacer para vivir en Marte es construir estos domos o estructuras cerradas donde uno pueda presurizar, ¿no?, dentro, y tener un aire acondicionado con la temperatura determinada dentro de esa estructura, dentro de ese edificio. Pero al salir a Marte uno tendría que ponerse un traje espacial para poder caminar sobre Marte sin tener la presión atmosférica que tenemos nosotros acá en la Tierra. Así que no, es imposible caminar por Marte sin que uno vaya con un traje presurizado como lo hace cuando camina en la Luna, por ejemplo. Tiene que ser exactamente lo mismo. Presurizado, tipo de presurizado para poder respirar oxígeno. Y la presión, el peso, ¿cómo caminarían o saltarían como en la Luna? Marte es la mitad más o menos del tamaño de la Tierra, más chiquitito, por lo tanto la fuerza de gravedad es menor, pero no es tan menor como la Luna. La Luna es un cuarto del tamaño de la Tierra, así que la disminución de la gravedad es bastante más notoria. En Marte uno pesaría menos que aquí en la Tierra, pero no sería tan ligero como en la Luna, sería un poquito más pesado que en la Luna. Pero igual uno podría pegarse un salto más o menos bueno, como se pegaban los astronautas de la Luna, pero no tanto, porque Marte igual es bastante grande. Está en el medio entre la Tierra y la Luna, la presión atmosférica. Sí. La fuerza de gravedad. La presión atmosférica también es menor en Marte, y eso es súper importante para nosotros, porque nuestro cuerpo está diseñado para resistir la presión atmosférica que tenemos acá en la Tierra, ¿no? Y si tú te vas al espacio sin un traje presurizado, tu cuerpo se expande, porque tu cuerpo está acostumbrado a ejercer una fuerza externa. En la superficie de tu piel, el cuerpo está constantemente tratando de expandirse y la presión atmosférica te contrae. Si estás fuera,
en el espacio libre, sin traje, ya no tienes esa fuerza de presión que te contrae, solamente queda la fuerza que te expande y te empiezas a inflar y muere, básicamente. Por eso es que necesitamos tener un traje presurizado, y lo mismo ocurre en Marte con los trajes que te permiten tener una presión atmosférica diseñada para nuestro cuerpo. El efecto contrario ocurre en Venus. En Venus la presión atmosférica es muchísimo más grande, y bueno, la temperatura también es muchísimo más grande. La temperatura de Venus supera largamente los cientos de grados Celsius, y la presión atmosférica es enorme. O sea, tú te metes a Venus en la superficie y te aplasta como chicharrón la presión atmosférica. Es como que te cayeran 20.000 toneladas encima. Así que ese es el efecto opuesto. Tenemos dos planetas hermanos que son completamente opuestos. Qué interesante. Y entonces, si suponiendo que en Marte hay agua líquida o hielo, ¿no? En estado de hielo. Hielo hay, eso está confirmado. Sí, hielo hay. Hielo hay, está confirmado. Pudo haber existido la panspermia, que es una de las teorías de la evolución de la vida, ¿no? ¿Cómo que no entendí? La panspermia, la creación de la vida, aleatoria, ¿no? Digo, pudo haber sido en Marte, pudo haber ocurrido. Como les contaba, Marte pudo haber tenido, si se confirma, o sea, estamos confirmando que tuvo agua. Eso es un paso. Sí. El primer paso. Después tiene el siguiente paso de que pudo haber habido vida de alguna manera dentro de esa agua. Eso es un paso también bastante grande. Aún no tenemos confirmación de eso, no hemos encontrado nada que nos revele de que han existido microorganismos o organismos más grandes en Marte. No hay evidencia de eso. Hasta el momento solamente sabemos que hubo agua y que ahora hay agua congelada en los polos. Es todo lo que sabemos de Marte, no sabemos nada más. ¿Podemos nosotros pensar de que pudo haber habido vida? Sí. ¿Es posible? Sí, es posible. Pero tenemos que buscar la evidencia de alguna manera de que eso ocurra. Y hasta que eso no ocurra, sí que solamente es una posibilidad, no una certeza. ¿Pudo haber algún tipo de vida que se adaptó a esas condiciones, o quizás las condiciones en algún momento fueron distintas de Marte? Sí, bueno, nosotros aquí en la Tierra nos hemos dado cuenta de que la vida se las arregla para aguantar un montón de situaciones o de condiciones naturales que para nosotros, para nuestro conocimiento, para nuestro intelecto, parecieran casi imposibles, ¿no? Frío extremo, acidez extrema, calor extremo. Siempre podemos encontrar algún microorganismo que se adaptó y que sobrevive en esas condiciones. Entonces, perfectamente en Marte, si hubiese habido más temperatura o menos temperatura, si estaba muy frío o menos frío, hubiese el agua hubiera sido más ácida o menos ácida de que en la Tierra, no es una locura pensar de que pudo haber existido un microorganismo que se adaptó, que evolucionó y que sobrevivió a esas condiciones. Claro, como hay tantos organismos que viven en las profundidades de los mares, sin luz o en ácido. Sin luz, exacto, que se alimentan de otra manera. Hay organismos que viven en arsénico, que para nosotros es veneno. Entonces cambian su manera de alimentarse, cambian su manera de producir sus procesos biológicos en base a lo que tienen ahí a la mano, y evolucionan y sobreviven. Es impresionante como la vida se abre camino, ¿no? Y si en Marte hubo agua, eso es un gran paso en esa dirección. Claro. No, porque yo te preguntaba lo de la panspermia, que supuestamente es la teoría de que la vida se creó en la Tierra viniendo de afuera, del exterior, ¿no? En algún meteorito o de alguna manera. Porque hay una pregunta que acá dice si es que la vida en Marte se pudo haber creado también de la misma manera. En algún momento pudo haber sido, y que después desapareció. Sí, exacto. Y si la vida comenzó primero en Marte, está esta teoría, por ejemplo, de que Marte tuvo vida antes que la Tierra. Constantemente los planetas están siendo bombardeados por rocas, por meteoritos, por cometas, y esos, si son suficientemente fuertes,
pueden sacar pedacitos de la superficie de ese planeta y mandarlos al espacio. Claro. Esos quedan orbitando, están congelados, orbitan en el espacio sideral y empiezan a orbitar alrededor del sistema solar y en algún momento pueden chocar con otro planeta. Entonces está esta idea, se han encontrado pedazos de roca marcianos en la Tierra, se han encontrado, es decir, pedacitos de Marte están en la Tierra. Entonces no es loco pensar de que si es que la vida en Marte comenzó mucho antes, porque el planeta Marte se enfrió primero, y la Tierra era muy caliente, por lo tanto no podía desarrollar la vida acá, pero en Marte sí, y en algún momento algo le pegó a Marte, le sacó un pedacito de tierra con microorganismos o cualquier cosa. Esos microorganismos se congelaron y quedaron ahí durmiendo, y en algún momento esa roca, con meteorito marciano, orbitó el sistema solar y duró miles o millones de años orbitando hasta que chocó con la Tierra y despertaron estos organismos, y así como comenzó la vida en la Tierra. Entonces nosotros podríamos ser descendientes marcianos, ¿no? No es tan loca la teoría esa, entonces. No es tan loca, es posible, pero sigue siendo una conjetura, ¿no? No tenemos evidencia, no tenemos organismos marcianos para decir, mira, el ADN de este organismo es el mismo que nosotros, y ahí nosotros podemos decir, mira, en realidad el ADN nuestro es parecido, por lo tanto tenemos una conexión, ¿no? Hasta que no exista eso, que probablemente nunca ocurra, solamente esto va a quedar como una teoría posible, pero no confirmada. Siempre estamos hablando de teorías o hipótesis. Bueno, yo recuerdo una vez que había caído un meteorito que se le había encontrado, se había descubierto que tenía el origen de la vida, el ácido dióxido ribonucleico, y que decían que era una parte del comienzo de la vida, ¿no? Eso que había traído el meteorito, que había venido del exterior, ¿no? Del espacio. Por eso decían, y por eso la teoría de la panspermia, de que la vida pudo haber llegado desde el espacio. Sí, puede ser espacio. También es súper posible que la vida se desarrolló en las entrañas de la Tierra, cuando dentro del mar, en el océano, teníamos estos tubos que salían del centro caliente de la Tierra, donde se generaban ácidos, y eso se han hecho estudios en laboratorio con las mismas condiciones, y se dan cuenta que eso puede proliferar la existencia de microorganismos. Entonces también es súper posible que la vida haya surgido aquí en la Tierra y que no haya venido de acá afuera. Lo que sí, el agua que forma la Tierra, yo seguro que sí vino desde el exterior, pero con los mismos cometas que traen el hielo y bombardearon la Tierra y no formaron el agua, y le dieron el agua que tiene ahora. Así que el agua sí es desde afuera. La vida todavía no sabemos. Bueno, quiero recordar a nuestros oyentes que estamos hablando con David Rebolledo del Observatorio ALMA, que está en Chile, es un doctor en astronomía. Seguramente esta pregunta ya te la hicimos la vez anterior, pero si no te molesta, te la vuelvo a hacer. ¿Vos pensás que estamos solos en el universo o podemos estar acompañados de seres inteligentes que todavía no hemos detectado o no hemos tenido, digamos, una visita frente a frente? Sí, es una muy buena pregunta que esconde dos cosas que yo creo que son un poquito distintas. Estar solos en el universo no es lo mismo, a ver cómo lo puedo decir. Estar solos en el universo no es contradictorio a decir que existe vida en el universo, o otro tipo de vida. Es lo mismo que creo que la misma analogía les dije yo. Imagínense ustedes una tribu hace 4.000 años atrás viviendo en el sur, en la Tierra del Fuego, ¿no? Que una tribu que vivía en Siberia. Sí. Y uno se preguntaba, ¿esas tribus están solas en la Tierra? Y uno puede decir, bueno, no, en teoría no, porque viven en el mismo planeta, pero sí, porque no saben el conocimiento que existe el uno del otro, y probablemente nunca lo van a saber, nunca saben. Sí. Nunca van a saber. Yo creo que si uno se extrapola hacia el universo, yo creo que existe vida en otra parte del universo, porque es tan extenso. Recordemos que el Sol es una de cientos de millones, de miles de millones de estrellas
en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia. Si la Vía Láctea es una de cientos de millones, de miles de millones de galaxias en el universo. Simplemente por matemática uno puede calcular y decir, mira, si tenemos una civilización por galaxia, significa que tenemos cientos de miles de millones de civilizaciones en el universo. Lo que pasa es que las galaxias están, el universo es tan inmensamente grande y las galaxias están tan lejos que es imposible que podamos contactarnos con otros, bajo las limitaciones físicas, ¿no?, que tenemos nosotros hasta el momento, el conocimiento físico que tenemos nosotros acerca del viaje en el tiempo, si que podemos, qué sé yo, doblar el espacio y aparecer, como no sé si ustedes vieron la película Interestelar, muy buena, que tienes un agujero gusano y te puedes transportar a otra galaxia en un instante, de ciencia ficción. Hasta el momento la teoría nos dice que no, que lo máximo que se puede viajar teóricamente es a la velocidad de la luz, y nosotros nunca vamos a poder viajar a la velocidad de la luz. Entonces sí existe vida inteligente, es otra pregunta que está sobre. Yo creo que sí existen organismos en otros mundos, eso por cierto. No tengo la evidencia, así que no lo puedo decir que sabemos, pero sí, por cierto, por un tema estadístico, sí. Que alguna vez nosotros como civilización tengamos la fortuna de ir y conocer otro lugar donde podamos ver exista vida, eso es otra pregunta. Eso yo creo que es, para nuestra civilización va a ser imposible o casi imposible. Y que otra civilización más avanzada, que tenga algún conocimiento físico que nosotros no conocemos, que les permita viajar distancias vastas mucho más rápido que nosotros, yo creo que ya hubiese pasado, siendo sincero, y probablemente nunca ocurra tampoco. Así que ¿estamos solos? Sí, estamos solos. ¿Hay más vida en el universo? Sí. Son dos cosas que no son excluyentes en mi opinión. David, esta es la última y no te quitamos más tiempo, vale. Pero bueno, ya que lo nombraste y dijiste el agujero de gusano y la expansión o el tamaño que tiene el universo, ¿vos pensás que detrás del descubrimiento de un agujero negro puede haber la posibilidad de que en algún momento se pueda investigar de mejor manera? ¿Te genera, digamos, dados tus conocimientos, te genera esa como una perspectiva de que el día de mañana pudiese surgir algo desde ahí, desde ese punto que hoy es tan interesante? Sí, es muy difícil. Bueno, yo no me dedico a la teoría de la gravedad, ni mucho menos, de la teoría de la relatividad, así que teóricamente conozco los conceptos generales, ¿no?, que estudié en la universidad y que apliqué por aquí y por acá en ciertos casos. Pero lo que yo conozco es que el agujero negro no sale nada, ni siquiera la información puede existir. Eso no sale nada. Lo que conocen. ¿Podés repetir nada, esa frase? Ni siquiera la información. Sí, no bueno. Sale nada del agujero negro, ni siquiera información, ni siquiera radiación, nada. Por lo tanto, si lográsemos entrar en un agujero negro y no morir en el intento, porque ya entrar al agujero negro mueres instantáneamente, porque la fuerza de gravedad cambia tanto desde tu cabeza a los pies que te pones como un fideo, como un espagueti. Por eso se llama el fenómeno de la espaguetización, cuando te metes en un agujero negro. Acá en la Tierra también tenemos una diferencia entre la fuerza de gravedad que siente nuestros pies y la fuerza de gravedad que siente nuestra cabeza, pero esa diferencia es ínfima, es pequeña, por lo tanto no sentimos el efecto. Pero en un agujero negro esa diferencia es inmensa, por lo tanto vas a sentir que tu cuerpo se empieza a alargar y muere de manera instantánea. Entonces, eso ya es completamente difícil de que un humano o algún ser vivo pueda meterse en un agujero negro. Si lográsemos meter alguna máquina de que de cierta manera contrarreste eso, aquí ya estoy de nuevo mandándome un carril, si quisiera transmitir esa información fuera del agujero negro para que nosotros recibamos información y digamos, mira, el agujero negro se comporta tal, también es imposible. No puede salir nada, ni información, nada por el estilo. Y eso hace casi imposible que nosotros podamos
ni siquiera pensar en conectarnos con agujeros de gusano y cualquier tipo de cosas que es más teórico que realidad. Entonces, los agujeros negros son realmente un cuerpo absolutamente imposible de estudiar dentro. Lo que nosotros sabemos del agujero negro es lo que pasa afuera. Ni acercarnos. Y podríamos acercarnos, pero obviamente nunca pasar el evento de horizonte, que es básicamente el límite donde comienza el agujero negro y de ahí ya no puedes escapar. Así que podríamos acercarnos, y lo que estamos haciendo con las observaciones es acercarnos cada vez más al borde del agujero negro y ver qué ocurre con el material que está alrededor del agujero negro. Pero una vez que pasas el evento de horizonte y te metes adentro, o te mueres o nunca más sabemos de ti y pasas a quizás qué cosa en el universo. Y eso es muy, 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 muy difícil de predecir. Quizás gente que se dedica a eso tenga información un poco más que se le pueda dar una explicación un poco más sencilla. Me disculpo con los oyentes que no les pueda dar una información un poco más clara, pero el agujero negro básicamente es un hoyo que no tiene salida, para nada. David, te agradecemos mucho este tiempo y las explicaciones, y bueno, para nosotros es un gusto tenerte, y te vamos a volver a llamar en algún otro momento para seguir charlando. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo grande, un abrazo a Ricardo, muchas gracias por invitarme. En cualquier momento, si es que tienen un tiempito y quieren hablar de astronomía, de cualquier tema, ahí Ricardo me pega ¿Cómo no? un aviso y coordinamos y no tengo ningún problema. Un gusto de poder hablar con ustedes. Gracias, David. David, el abrazo más grande y más que agradecido, como siempre. No te quiero molestar a veces porque sé que estás trabajando mucho y nos hace bien a todos que vos trabajes mucho. Así que dentro de un mes y algo, estaremos en contacto nuevamente. Sin ningún problema. Un abrazo a todos en Argentina, cuídense y estamos al habla. Gracias a ustedes.